Pues muchas gracias por acompañarnos siempre, a los compañeros de la prensa. Quiero presentar a nuestro presidium. A mi derecha, la presidenta nacional, la ingeniera Adriana Berrocal González, y el doctor Gabriel Casillas Olvera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Un servidor Carlos Chávez de Casa, presidente de Comunicación y Marketing de IMEC. Iniciamos la conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Me falta gente? Sí. Fue muy bueno el desayuno. Sí, pero dijeron que ahorita entraron. ¿Con un nombre? ¿Listo? ¿Se escucha ahora sí bien? Muchas gracias. Bueno, iniciamos nuestra conferencia del mes de julio hablando sobre la economía global. Hemos tenido un mes más o menos tranquilo. No hay duda de que el inicio de este año fue un inicio con gran incertidumbre, con gran volatilidad. Había sobre todo incertidumbre en temas geopolíticos y en su momento todo esto permeó hasta nuestras expectativas económicas. No obstante, que aún hay riesgos importantes en el camino, es la opinión de nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos que la perspectiva es más positiva para el segundo año de lo que vimos, para la segunda mitad del año que lo que vimos en el primer semestre. En este sentido, consideramos que los tres factores que están incidiendo en esta perspectiva es primero que hemos tenido muy buenos resultados en la actividad económica, mucho mejores de los anticipados, que ha quedado de manifiesto que las intenciones del presidente Trump no han sido tan fáciles de llevar a la práctica. Se ha mostrado la capacidad de los pesos y contrapesos en el marco político de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, que también la amenaza populista que se cernía sobre Europa, pues prácticamente ya se disipó tras la derrota de la candidata de extrema derecha en Francia, Marine Le Pen. Los datos macroeconómicos de crecimiento a nivel global ya se sitúan en un mejor momento que el que tuvimos cuando la crisis económica del 2008 y 2009. En los países desarrollados prácticamente tenemos tasas de crecimiento del PIB, reportes de empleo y indicadores macroeconómicos positivos con una fortaleza que no se había visto en los últimos 10 años. Los indicadores de confianza también se siguen incrementando, tanto hablando de los empresarios como de los consumidores. En Estados Unidos y en la eurozona la actividad industrial se ha acelerado con fuerza, y en China podemos destacar un crecimiento anual de 6.9% durante el segundo trimestre de 2017, que no solo es un buen crecimiento, sino que se ubica por encima de las expectativas que se tenían al inicio del año. En este sentido, los mercados financieros internacionales reflejan condiciones promisorias de la economía global, y eso lo podemos ver también en los índices accionarios. La Bolsa Mexicana de Valores se ha visto cotizando en máximos históricos, y también vemos un mayor apetito por los inversionistas a instrumentos de riesgo como los bonos corporativos, donde hemos visto una elevación en la demanda de los mismos, particularmente en los meses de junio y de julio. Los principales bancos centrales del mundo, como el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, han ido adoptando una retórica inclinada hacia el combate de la inflación, más que hacia el impulso del crecimiento, mostrando en su mayoría incrementos en sus tasas de referencia. Por el lado geopolítico, se han atenuado las preocupaciones de este tipo de riesgos, principalmente, ya lo había mencionado, a la incapacidad que ha mostrado el presidente de los Estados Unidos de aprobar la agenda de reformas que prometió desde su campaña presidencial. Hay varios temas ahí atorados, entre su reforma fiscal, sus temas de desregulación, su programa de salud, que tampoco ha ido hacia adelante. Entonces, pues vemos un presidente que no ha logrado concretar sus inquietudes. Sin embargo, hay otros eventos en los que todavía tenemos pues generación de incertidumbre, que tienen que ver con las amenazas del gobierno de Corea en cuanto a sus pruebas de misiles balísticos y con posibilidad de alojar ojivas nucleares, así como los problemas del Estado Islámico
y en menor medida elecciones todavía pendientes en Europa, en Alemania y en Italia específicamente, para finales del año o inicios del próximo año. En la economía mexicana, las perspectivas económicas continúan mejorando en línea con una mejora del panorama macroeconómico y geopolítico a nivel global. En este contexto, nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos mantiene durante el mes de julio su expectativa de crecimiento de la economía mexicana para 2017 en 1.9%, se mantiene al mismo nivel que estuvo en el mes de junio, y este crecimiento es impulsado por el mayor dinamismo de la manufactura, una percepción de menor incertidumbre geopolítica y un consumo interno resiliente. Dentro de las buenas señales también tenemos el buen desempeño que ha tenido el sector energético en nuestro país, particularmente los hallazgos que se han realizado por empresas privadas. También tenemos los resultados de las licitaciones de las rondas 2.2 y 2.3 que han tenido porcentajes de asignación bastante positivos, y esto sugiere que sigue habiendo interés con todo y el bajo precio de los petróleos, sigue habiendo interés en el desarrollo petrolero de México, tanto por actores nacionales como por actores internacionales. La última novedad la tenemos con el anuncio del día de ayer de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, que publicó los objetivos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte. Cabe destacar que como primer objetivo está la finalidad de reducir el déficit comercial de Estados Unidos. No llama la atención porque el presidente Trump ha sido muy insistente con este tema y de hecho parecería que ese es el detonador de todo este proceso de renegociación. Sin embargo, sabemos pues, que no son los tratados de libre comercio con los que se resuelven temas de déficit, pero bueno, ya está marcado como un objetivo principal. Lo más relevante y que viene como buena noticia para México es que se dice explícitamente que no se van a tocar tarifas, aranceles, cuotas ni cupos para bienes industriales y agrícolas, y que se limitarán a la actualización de reglas de contenido de origen, y van a incorporar nuevos capítulos como el de comercio electrónico, los temas de anticorrupción y otros acuerdos paralelos que formarían parte del tratado. Entonces esto es buena noticia. Y pensamos que es un buen punto de partida, más allá de cómo se lleven las negociaciones al momento en que se inicien, donde ya sabemos que pudiera haber ahí desencuentros. En línea con lo que ha ocurrido en los mercados financieros internacionales, el tipo de cambio de peso dólar ha observado un fortalecimiento significativo de la divisa mexicana. Mucho ha tenido que ver con la depreciación del dólar en los mercados globales. También les mencionaba hace un rato, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido un comportamiento muy positivo, también el rendimiento de los bonos del gobierno federal a tasa fija, y sin embargo el mayor comportamiento del peso contra el dólar y la inflación en México han continuado incrementándose a tasa anual. Consideramos que la inflación se encuentra cercana a su punto de inflexión para iniciar su tendencia a la baja hacia niveles cercanos al 6%. En este sentido, la encuesta de nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos aumentó marginalmente de 5.9 en junio a 6% en julio, con un intervalo amplio. Algunos de nuestros analistas todavía esperan inflaciones por debajo del 5% y hay quienes apuntan a por encima del 6%. Este incremento en la inflación se espera que continúe afectando el crecimiento del consumo interno, desacelerándolo en comparación con las cifras del año anterior. También no podemos dejar de observar el crecimiento de los salarios contractuales por encima del 5% nominal en junio, que podrían representar problemas adicionales para el control de la inflación. En cuanto a la tasa de política monetaria, el Comité Nacional de Estudios Económicos espera que haya un incremento adicional antes de terminar el año para cerrar en 7.25%. Por último, queremos señalar que la percepción de corrupción y su impunidad, así como diferentes métricas de inseguridad en cuanto a homicidios, robos de auto, robos con violencia, extorsión, etcétera, han continuado deteriorándose en nuestro país. Y en este sentido, una vez más, el IMEF exhorta a nuestras autoridades y a la sociedad a unir esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho. Bueno, con esto terminamos la lectura del boletín e iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Infocel Financiero, Jaime Ibarra, por favor. Hola, buenos días.
Una pregunta sobre el tipo de cambio. ¿Esperan que, estoy viendo que viene bajando la expectativa desde las encuestas pasadas, esperan que siga así y más o menos es una variable difícil de pronosticar, pero más o menos por dónde creen que quede al final del año? Y si consideran que la apreciación que ha tenido este año, aunque sigue en niveles muy débiles respecto a años pasados, si creen que afecte las expectativas que se tienen de las exportaciones manufactureras, que venían repuntando un poco gracias en parte al tipo de cambio, pero ahora que se ha venido apreciando, ¿qué esperan de eso? Y las expectativas se han venido mejorando. En mayo estábamos en 20.25, o sea, la expectativa de cierre de 2017, y ahorita en julio ya está en 18.94, y viene siguiendo la misma tendencia que otros indicadores, donde estamos viendo que la incertidumbre y la volatilidad se están disminuyendo, y de alguna forma esto refleja más confianza en nuestro país. También para el 2018 traíamos una expectativa en mayo pasado de que el tipo de cambio cerraría en 20 pesos, y ahorita la expectativa para la última encuesta es que va a cerrar en 19.01 para 2018. Entonces andamos con un dólar esperado muy cercano a los 19 pesos, tanto para finales de 2017 como de 2018. Gracias, Elena. Nada más para complementar, pues en relación a tu pregunta, lo que pasó es que se quitó el efecto Trump. Si empezamos a ver en abril, mayo del año pasado, cuando el tipo de cambio comenzó a absorber un poquito del tema electoral de Estados Unidos, pues ya todo eso que se depreció ya se regresó. Entonces es lo que se ha eliminado. Recordemos que, como tú bien lo comentas, antes todavía estaba más apreciado, ¿no? Estábamos en niveles de 10, 12, 13, ¿no? Depende del año que escojamos. El tema aquí importante es que ¿qué lo hizo subir de ahí al nivel que estamos operando ahorita de 17.50, 18.60? Tiene mucho que ver el precio del petróleo. O sea, la caída del precio del petróleo fue muy significativa. Y además recordemos dos cosas. Si bien todavía nos pega en el tema fiscal, cada vez menos, ¿no? La dependencia de los ingresos fiscales del gobierno pues, se ha reducido a menos de la mitad. Pero por otro lado, pues están las expectativas de la reforma energética, ¿no? O sea, mientras el precio del petróleo sea más bajo, pues hay más escepticismo sobre si realmente la reforma va a funcionar o no hacia adelante, si va a haber el apetito de los inversionistas. Lo bueno es que, como mencionaba Adriana, pues lo vimos ahora recientemente en la ronda 2.1 y 2.2 y 2.3, y no nada más está en esta ronda. Si vemos, salvo las primeras dos rondas en donde los porcentajes asignados fueron menores a los que se esperaban, hoy por hoy ya todas las rondas han sido por arriba de lo esperado, ¿no? En estas rondas, en 2.2 y 2.3, se esperaba una asignación de 30-40%, que es lo que normalmente ocurre en los pozos similares que se han licitado en otros países del mundo, y la asignación fue de 70% para la 2.2 y de 100% para la 2.3. Entonces eso habla que, como también comentó Adriana, que a pesar de que el precio del petróleo y el panorama hacia adelante pues todavía no se ve muy positivo, ¿no? Todavía aparentemente hay un exceso de oferta, ¿no? Relativo a la demanda, en donde todavía los países de la OPEP, para al menos sostener el precio entre los 45 y los 50, tienen que estar dictando recortes de producción. Entonces sí hubo una muy buena demanda por estos pozos a pesar de todo. Y cabe señalar que estas rondas no fueron pozos fáciles, no fueron pozos de aguas someras o convencionales en tierra, donde casi uno le rasca y sale petróleo. Fueron pozos con carácter de arcillosos, arenosos. No sé si vieron quién se ganó la mayoría de las licitaciones. Fue Sun God, ¿no? El Rey Sol, que es una empresa canadiense que se dedica justamente a extraer petróleo de las arenas de las tar sands en Canadá. Entonces, como son especialistas en eso, pues ellos fueron los que más empujaron para llevarse estos pozos que justamente son, que el petróleo está mezclado con arena y con arcilla, entonces es más complicado sacarlo, y es más costoso. Pues aún con los precios bajos, estas empresas estuvieron ahí y la asignación fue espectacular, ¿no? Y por otro lado, yo creo que vale mucho la pena también destacar, que lo dijo también Adriana, pero poner un poco más énfasis todavía a este pozo Sama 1, que está enfrente de las costas de Tabasco, en Dos Bocas. Es un pozo de aguas someras donde están encontrando pues, barriles capaces de llevar a cabo una producción en 3 o 4 años de cerca de 150,000 barriles al día, que eso es cerca del 7% de nuestra producción total. Eso es una maravilla. Yo creo que eso también ayudó a impulsar tanto al tipo de cambio, claramente, como en las rondas, porque si ven que están encontrando pues, pozos donde hay pues, bastante petróleo por sacar, pues eso es un aliciente para la reforma energética. Entonces, todo eso como que ha puesto este turismo renovado en México
junto con el tema de que lo de Trump prácticamente ya se eliminó. Entonces, hacia adelante, ¿hacia dónde se va a mover el tipo de cambio? Bueno, pues como ya lo dijimos, se ha visto que las perspectivas han mejorado. No te puedo decir cómo van a mejorar. Somos muchos miembros del Comité Nacional de Estudios Económicos, entonces hay muchas opiniones embebidas ahí. Como dijo Adriana, pues los rangos luego están bastante amplios. Pero bueno, en la diversidad encontramos una mucho mejor forma de decir las cosas. Y lo que sí te puedo decir es que en la medida en que las negociaciones o la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que empezará a partir del 16 de agosto, pues se lleva a cabo de una manera pues lo más racional posible, apegada a lo que se publicó ayer, pues yo creo que va a estar muy bien. Ahora, para serles sinceros, como dijo Adriana, pues realmente no esperamos un camino exento de baches. Yo creo que puede haber malos tweets, puede haber algunos comentarios todavía en contra de México o de querer reducir esos déficits, pero yo imagino en la mesa de negociación que digan, bueno, a ver, queremos reducir el déficit de coches y queremos no sé, aumentar la regla de contenido. Digan alguna cosa que se quiera poner, porque recuerden que en este papel se está renunciando a querer meter aranceles, cuotas, cupos y tarifas. Eso es una maravilla. Que quede por escrito, y a partir de ahí estamos en un muy buen lugar, ¿no? Pues si empiezan a decir eso con los déficits, pues nuestro equipo negociador les va a decir, ok, yo quiero en México disminuir el déficit agropecuario, ya no quiero importar tanto ganado, tanto maíz, etcétera, y bueno, ¿cómo le van a hacer, no? Entonces ahí las empresas van a jugar un papel bien importante, donde yo creo que al final del día se van a dar cuenta, oye, pues estaba muy bien nuestro Tratado de Libre Comercio, ¿por qué le estamos aquí moviendo, no? Y pueden concentrarse más en temas como los acuerdos paralelos que se quieren introducir, de carácter laboral, los acuerdos paralelos en temas de corrupción, etcétera. Entonces, bueno, perdón que me desvíe un poco del tema del tipo de cambio, pero en la medida que estas negociaciones vayan bien, yo creo que es lo que sigue, ¿no? Porque si las negociaciones van bien y sigue bien el tema de las licitaciones de las rondas de petroleras o se siguen haciendo buenos hallazgos en estos pozos que ya se visitaron, pues eso va a poder hacer que el tipo de cambio mejore. A riesgos hacia adelante, como también lo mencionó Adriana, pues que los bancos centrales de países desarrollados van a seguir subiendo tasas y eso, pues, eso le pone un poco de freno a la apreciación. ¿Y tu expectativa para las exportaciones manufactureras? Sí, mira, eso es un tema. Hay gente que dice que han sido muy impulsadas por la depreciación cambiaria, pero ¿cuánto nos duró la depreciación cambiaria? Y si vemos al detalle en Estados Unidos, ¿cuál ha sido la parte industrial que ha despegado? Porque no nada más ha sido México. Si vemos los indicadores de ISM, de Empire Manufacturing, de Philly Fed, toda la misma producción industrial, vemos que la actividad industrial, que tiene mucha relación con México, que utilizan muchos insumos mexicanos, aparatos eléctricos, motores, etcétera, temas aeroespaciales, ha despegado. Entonces, pues nosotros tendemos a pensar ahí en el Comité de Estudios Económicos que es más por un tema de lo bien que está la manufactura en Estados Unidos, más que por un efecto precio de tipo de cambio. Entonces, siendo así, si el tipo de cambio ahora que está pues, mucho más apreciado que hace unos meses, pensamos que el efecto va a ser muy pequeño con respecto a las exportaciones manufactureras. Gracias. Agrega que otra de las variables que está jugando, que ya no sabes ni cuál es la buena, es el tema de la repatriación de capitales, que también está dando un poquito más de certeza sobre lo que está sucediendo en México y la posibilidad de que haya más dinero para inversión, que es lo que va a estar generando crecimiento y empujando la productividad. Y por otro lado, complementando también lo que decía Gabriel en el tema de manufactura, o sea, el crecimiento de la manufactura se ha dado en todo el mundo de manera muy interesante, no solo en los Estados Unidos, no solo en México, sino en China, que es el mayor consumidor finalmente. Entonces también ahí tenemos un área de oportunidad en la diversificación de nuestros mercados, por lo que no esperaríamos una afectación de las exportaciones en el corto plazo. Probablemente los récords sí puedan deberse a buenos precios, pero estamos en un nivel donde no hemos tenido decrecimientos independientemente del tipo de cambio. Le damos la palabra a Elizabeth Albarrán, El Economista. Hola, yo quisiera preguntar en qué aspectos y qué sectores consideran que se debería tener mayor lupa en las renegociaciones, ¿a qué se refieren con baches en el camino? O sea, aparte de los tweets, ¿qué específicamente se refieren con baches y en dónde justamente se debe tener la lupa para que no exista otra vez de favoritismo de México como un país servicial hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque muchos analistas comentaban que el Telecan realmente no benefició tanto a México como a Estados Unidos.
y también cuál sería el llamado para el próximo gobierno, bueno, que el próximo año van a ser elecciones y que justamente va a estar este proceso de renegociación, o sea, un llamado de que no se intrometa, de que mantenga las propuestas o que no las cambie, ¿no? ¿Y qué tanto están de acuerdo con el plazo de la repatriación de capitales, ¿no? Realmente el sector privado, como ustedes, como yo, sí están de acuerdo con las medidas que se están implementando para registrar a las personas que tienen recursos en el extranjero y que se les esté auditando, monitoreando sus recursos. Ya se olvidó la primera. También tenemos que poner la lupa del Tratado de Libre Comercio. Sí, bueno, empiezo y tú decís. Sí, en cuanto al tema de la negociación, los objetivos que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos están generando una discusión interesante, porque más allá de la reducción del déficit, han hecho su lista de deseos que ha asustado a algunos con algunos de los temas, cuando en realidad debería de ser visto la contraparte, como decía Gabriel. Bueno, si nosotros hacemos nuestra lista de deseos, pues también vamos a poner algo que a ellos les pudiera parecer agresivo o negativo, o sea, tiene sentido. Dentro de los temas que se ha hablado, una es que llama la atención el propósito de eliminar el capítulo 19 del acuerdo sobre solución de controversias. Eso hace un poco de ruido porque nos trae a la mente los últimos casos que se han resuelto en otras instancias. Podemos pensar en el caso del atún, podemos pensar del atún mexicano, podemos pensar en los casos que Estados Unidos cree que ellos tienen la razón y la quieren resolver con respecto a sus reglas. Entonces, uno de los puntos más fuertes para México en el establecimiento del tratado fue la posibilidad de estar al mismo nivel y darle seguridad a sus inversionistas de que si tenían algún problema podrían entrar a resolverlos bajo una misma base. Entonces esto pudiera cambiar. Están también los mecanismos que algunos ya están incluidos también en los acuerdos paralelos y que algunos formaban parte del TPP que Estados Unidos no quiso firmar, que son los estándares que tienen que ver con el trabajo, con el medio ambiente y con el comercio digital. Y finalmente, pues el sector que más le interesa tanto a Estados Unidos como a México es el tema de productos agroindustriales. Entonces ahí es donde se va a ver la posibilidad de llegar a un acuerdo donde no solo se vea a nivel de los déficits a nivel país, sino que se busque cómo se puede hacer un comercio que beneficie a ambas partes. Recordemos que también la posición del gobierno mexicano en ese sentido es mejorar los déficits, si es posible, pero siempre y cuando eso implique una expansión del comercio, no disminuyendo el mismo. Eso es la primera parte. Yo completamos una parte y luego... Gracias. Gracias, Elizabeth. Prácticamente ya comentó todo. Nada más un tema muy particular. O sea, dado que ya se ganó la primera batalla, que es que no estén los aranceles en la mesa, tarifas, cuotas, cupos, es la primera batalla. Para mi gusto es el 50% de la renegociación, ese ya la ganamos. Entonces es una maravilla. Entonces lo que sigue es ver la parte de déficit, dónde se quieren reducir, y como decíamos, pues en esa parte de reducir déficits, si no se pueden utilizar estos instrumentos, ¿de qué otra manera se puede hacer? ¿No? Entonces es complicado, y además nosotros importamos un chorro de productos que entonces nosotros también podemos decir, bueno, nosotros también queremos reducir el déficit. La verdad es una estupidez que es reducción de déficit. Y eso en cualquier universidad en Estados Unidos o en el mundo que de corte, digamos, de economía, lo enseñan. Entonces, pues sí, hasta suena raro a la hora de leer el documento, es rarísimo. Queremos reducir el déficit, pero sin tarifas, cuotas, cupos. Entonces, es como poner sí quiero, pero no quiero, ¿no? Entonces, es como para darle el documento. La verdad es que está bien hecho, pero tiene estos vicios nada más para darle gusto a Trump, ¿no? Habiendo dicho eso, entonces por eso la parte de déficit, cómo se va a manejar, ese es un poco el tema que hay que poner mucha atención. Y el segundo, las reglas de contenido de origen. Las reglas de contenido de origen, como sabemos, hay más de 16,000 infracciones arancelarias, cada una representa un producto o un tipo de producto, y cada una tiene su regla de contenido de origen, que es el porcentaje que tiene que tener los bienes para poder ser exportado libre de arancel, ¿no? Los coches es un poquito más del 60%. Entonces, si queremos hacer un coche en México y exportarlo a Estados Unidos, necesitamos que tenga al menos 62.5% de contenido de Norteamérica
incluyendo la mano de obra, la energía que se usa, todo, para que pase, para que lo podamos exportar a Estados Unidos o Canadá libre de arancel. Entonces, en esa medida se quiere aumentar las reglas de contenido de origen de algunos para, para beneficiar aparentemente a Estados Unidos, aunque esto no necesariamente beneficia a Estados Unidos. El ejemplo que he utilizado con algunos de ustedes es el ejemplo de Kia, esta planta de coches coreana en Pesquería, Nuevo León, en el cual recibimos autopartes de Corea, ensamblamos, exportamos a Estados Unidos y a otros lugares. Pues si aumenta la regla de contenido de origen, ¿qué va a pasar? Va a depender. O si lo aumentan mucho, lo que va a ocurrir es que entonces digan, ¿sabes qué? Pues mejor la mandamos vía OMC, pagamos el arancel y ya, no lo cumplamos. Y si no aumenta tanto, a lo mejor lo que puede hacer es que induzcas a las empresas a mover sus fábricas de donde están hacia Norteamérica. ¿Y dónde creen que vengan? Pues puede venir a México, en este caso en particular, otras irán a Estados Unidos, etc. Pero vamos, de otros lugares fuera de Norteamérica hacia Norteamérica. Entonces esto puede beneficiar a la región a expensas de los demás, pero pues beneficia a la región y dentro de la región está México. Yo creo que esto es bueno, pero también hay que poner mucha atención a que, como tú comentabas, que no todas las reglas de control de origen nada más beneficien a Estados Unidos, sino también, si van a moverlas, pensar en cuáles podemos mover nosotros para que nos beneficien también a nosotros. Entonces, un punto. Y un punto adicional, que es la parte de acuerdos, donde podemos pensar, oye, el acuerdo laboral, el acuerdo ambiental y el acuerdo de anticorrupción son acuerdos que a lo mejor pues nos imponen y van a ser más complicado que las empresas mexicanas los cumplan. Pues sí, hay varios que seguro sí. Yo creo que un poco en el mismo sentido que decía Adrián, esto es muy bueno porque entonces nos van a poner en una camisa de fuerza para hacer cosas buenas, ¿no? Para lograr que este tipo de cosas. Entonces, inclusive en la batalla anticorrupción, esto funciona más que otros sistemas que se han propuesto. Y también Estados Unidos no necesariamente todas las empresas cumplen los acuerdos ambientales. De hecho, en México hemos ganado, muchas empresas han ganado premios y cumplen muy bien los acuerdos ambientales. Entonces, en ese sentido también nosotros podemos imponer este tipo de cosas para que lo cumplan las empresas de allá y pues se beneficia al mundo dentro de un Trump que no cree en el cambio climático, etc. Yo creo que estamos en una buena línea. Ahora, la verdad, hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio de la versión que tenemos actualmente, pues al ser libre, pues no se ve que realmente se haya beneficiado más Estados Unidos que México. Yo creo que el tema es, en Estados Unidos piensan que México se benefició más y aquí en México pensamos que se beneficiaron más ellos. Pues hacemos una evaluación más completa, incluyendo Canadá, y vemos no nada más estudios que hagamos nosotros, sino estudios que han hecho otros economistas especialistas en el tema. Realmente el beneficio ha sido para todos, al ser libre comercio. Si no fuera libre comercio, pues entonces ahí es donde empiezan las asimetrías y alguien se empieza a beneficiar más que otro. Pero realmente ha sido libre comercio. Entonces yo pienso que no. O sea, no, por más que se haya querido actuar de una manera servilista en la negociación anterior, el resultado no ha sido ese. A ver, tengo otra en medio llamado para el próximo gobierno. Bueno, yo creo que lo que la mayoría estamos esperando, inclusive la administración actual, es que las negociaciones se concreten antes de que entremos al proceso abierto de elección, que estemos en campaña abierta. Entonces que esto sea, si no este año, pues a principios del año próximo. Recordemos que también hay elecciones en Estados Unidos y también recordemos la experiencia del TPP, ¿no? Donde después de toda una negociación llegó una nueva administración en Estados Unidos y dijo no nos interesa seguir adelante. Entonces sí es importante que el esfuerzo se concrete para que no se eche todo a la basura. Y me parece que las dos administraciones están muy conscientes de ello y están haciendo todo lo posible. El hecho de que están cumpliendo en tiempo con los pasos que hay que dar en este proceso. Y el hecho de que pues también está un TPP, al que muchos se han referido como la actualización del NAFTA, del TLCAN, pues ya es una base sobre algunos temas que probablemente se pueda avanzar más rápido. Entonces, bueno, el primer propósito sería que fuera durante esta administración. Si por alguna razón se desfasa, y esto se va pues no solo al próximo gobierno en México, sino también al siguiente congreso en los Estados Unidos, pues probablemente no hay mucho que predecir ahora. Como comentaba Gabriel, si hacemos un análisis objetivo y realista, podemos ver que el Tratado de Libre Comercio ha incrementado el comercio en los 3 países, ha disminuido los precios para los consumidores, ha generado nuevas fuentes de empleo, nos ha convertido en una región más competitiva y más próspera contra
Asia, digamos que podría ser nuestro principal consumidor. Entonces ahí más bien sería el deseo de que se hagan análisis serios y se revisen todos estos beneficios antes de tomar cualquier decisión para romper con acuerdos hechos. Y también la esperanza de que las partes técnicas en todos los países involucrados sean quienes tengan la última palabra, porque cuando se quedan las decisiones a los políticos no necesariamente se toman las mejores decisiones. Y bueno, y el tema de repatriación de capitales. Aparentemente el plazo fue poco, ¿no? Ya se acaba de anunciar una ampliación del plazo. Ha sido un programa exitoso, ha superado con mucho lo que el gobierno esperaba recibir. Creo que ahorita andamos en 76,000 millones de pesos y se espera que para finales del nuevo plazo lleguemos a 100,000 millones de pesos. No es una cifra exorbitante comparada con el tamaño de nuestra economía, pero sí impulsa el tener esos ingresos en México, de alguna forma buscar que se inviertan en nuestro país, y habla también pues de una confianza en nuestro país. Entonces, de alguna forma, el plazo pues sí tiene que ser limitado, tampoco puede ser algo abierto porque entonces se pierde el incentivo, y pues vemos con agrado que se haya ampliado. Del IMEF habíamos propuesto que se tomara esta medida, pero que se hiciera desde antes, no que se avisara casi el día que se vencía el plazo, sino que se avisara con anticipación para que las empresas que estaban invertidas en instrumentos complejos que no podían mover su dinero de un día para el otro, tuvieran tiempo de organizarse al respecto. Y bueno, más vale tarde que nunca, que bueno que se dio la ampliación del plazo y pensamos que es en beneficio de México. Pasamos con dinero, negocios y finanzas de Miguel Ramírez. Acá, en la parte de, cuando habla de un optimismo renovado en México, algunos analistas ven que el repunte de la tasa puede afectar el crecimiento en el consumo. No sé si esta parte está considerando eso o cómo ve el desarrollo del mercado interno en este segundo semestre. Empiezo. Sí, definitivamente el tema inflacionario está afectando el consumo interno. Lo que estamos viendo es que por otro lado también está habiendo un incremento en los salarios, que no es menor. O sea, lo que anunció el IMSS en cuanto al sueldo de cotización diaria y al incremento que se vio durante el mes de junio, pues se va acercando a los niveles de inflación que estamos viendo. O sea, está por encima del 5% este incremento. Entonces pudiéramos tener ahí una variable que nos diga que no nos estamos quedando tan atrás en esa pérdida de poder adquisitivo, pero sí se ve una disminución al consumo interno, lo cual tampoco es malo, porque el hecho de que las exportaciones sigan creciendo y de alguna forma tomen la iniciativa o que sean el principal insumo para el crecimiento del PIB es bueno. O sea, sabíamos que el tema del crecimiento interno no iba a ser algo que nos iba a mantener en el largo plazo creciendo. Entonces, en ese sentido, pues no se ve como algo de cuidado. Sí es importante que el Banco de México siga con su ojo crítico, viendo si tiene que hacer más restrictiva su política monetaria para seguir controlando la inflación. Lo que las autoridades han mencionado recientemente es que sienten que sí está controlado y que ya no va a haber un traspaso adicional como el que tuvimos a principio de año por el tema de la liberalización de los precios de la gasolina y también el traspaso del tipo de cambio. Ovaciones a Ana Ramírez. Un segundito, nada más quería complementar, perdóname, perdón Carlos. Nada más aquí, Miguel, complementando un poquito lo que dijo Adriana de la parte del consumo. De hecho, Adriana ni siquiera mencionó que la tasa de interés esté incidiendo en el consumo, y no lo mencionó porque no estamos viéndolo. O sea, realmente, si vemos, por ejemplo, los créditos hipotecarios están a tasa fija, y los nuevos, los que ya están, pues no van a cambiar. Y los nuevos, pues están dando una tasa ligeramente superior. O sea, Banco de México de diciembre de 2015 a hace algunas semanas lleva 400 puntos base de incremento, y en cambio los bancos han incrementado la tasa de créditos hipotecarios en promedio alrededor de 100 puntos base nada más. Entonces eso no ha tenido un impacto. Luego, si nos vamos a crédito a consumo directamente como préstamos de nómina y tarjeta de crédito, realmente venimos de tasas muy altas históricamente, donde los bancos poco a poco
entre que ha mejorado la información del buró de crédito, los bancos han hecho un esfuerzo por entender mejor a los clientes, a quienes se les puede prestar y a quienes no, y la formalización del empleo, lo que ha ayudado es que estas tasas han estado bajando de manera secular, ¿no? Una tendencia de baja. Entonces, a pesar de que ha habido incremento de la tasa de Banco de México, realmente no han incrementado mucho estos créditos. En una economía con mucha penetración crediticia, etcétera, sin duda se hubiera visto ese traspaso rápidamente y hubiera tenido impacto en el consumo. Pero en México, que todavía tenemos una penetración crediticia baja, y con estas fuerzas que te comentaba de una mayor formalización del empleo, junto con esta tendencia de baja de costos, lo que ha hecho es que no tenga una incidencia. O sea, sí lo vemos en dos fuentes, ¿no? Una, el consumo sí se ha desacelerado, como dijo Adriana, pero ha sido muy poco. O sea, realmente si vemos las fuerzas del mercado, o sea, en otro año, en otra época, hace 6, 7 años, el consumo se hubiera desacelerado fuertemente y probablemente estaría en recesión, no es el caso. Y si nos vamos al crédito, el crédito sigue creciendo a doble dígito. Entonces, no tanto como el año pasado, pero está creciendo a doble dígito, lo cual, pues, y de manera bastante sana, con tasa de morosidad, pues, bastante baja, de hecho, cercana a los mínimos históricos. Entonces, con eso nada más complementa la idea. Ahora sí, ovaciones, Aida Ramírez. Gracias, buen día. Dos cosas, a mí sí me llama la atención esta parte que dicen que, bueno, que no es tan malo esta parte de que se esté viendo hacia la baja del consumo interno. Sin embargo, de estos empleos que se anunciaron, muchos decían que están por abajo de los 5 salarios mínimos. Entonces yo no sé si una perspectiva o perspectiva a corto plazo pueda señalar que efectivamente sí se va a reducir considerablemente el consumo interno. Esa es una. Y la segunda, me llama la atención esta parte que decía Gabriel Casillas, en el sentido de que a lo mejor una cuestión por ahí de anticorrupción sí pudiese ser a lo mejor un bache o un punto álgido en la negociación con Estados Unidos. Al final de cuentas también aquí en México, y lo mencionaba Adriana, bueno, también tenemos recién la ENSU que salió ayer antier del INEGI, ¿no? Y bueno, pues se incrementa considerablemente la percepción de inseguridad en el país, pero también la otra parte de la corrupción, ¿no? Estamos empantanados en el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque se lleven a cabo algunas acciones, pero no está el principal, el fiscal. Entonces, sí me gustaría saber esta parte, cómo podría afectarnos precisamente viendo las negociaciones del TLC. La primera que era la reducción del consumo interno, que sí está peor de lo que parece. Hay un tema que es muy interesante y que abarca un poquito las dos preguntas, que es el tema de las percepciones. Porque a pesar de que vemos los números duros que nos dicen que estamos creciendo a niveles récord en exportaciones, que estamos recibiendo remesas como nunca habíamos recibido, que se están creando empleos como hacía también años que no veíamos, que se están incrementando el nivel de salarios, pues de repente tomamos la óptica del cristal de otro color y queremos a fuerzas ver que ya venga la recesión o a lo mejor nos estamos curando un poquito de manera anticipada. Es importante que sí veamos los signos que nos está marcando la economía, pero también que reconozcamos que hay cosas positivas y cosas negativas. Entonces, no me atrevería a hacer un pronóstico en cuanto a si el tema del consumo interno va a ser pésimo. Lo que estamos viendo ahorita es que no ha disminuido, o sea, no ha disminuido en el sentido de no está decreciendo, sí se ha desacelerado, sí tenemos un tema de inflación que tenemos que atender y al que tenemos que estar atentos, pero también por otro lado, independientemente de que la creación de nuevos empleos no sean los empleos que necesariamente queremos, pues sí es bueno que se estén creando nuevas fuentes de trabajo y también que los salarios que se estén pagando sean mejores que los que teníamos, al menos los que teníamos en la estadística. Entonces eso es lo que tenemos hasta ahorita. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que en acciones como la renegociación del Tratado de Libre Comercio podamos tener acceso a generar fuentes de empleo mejor pagadas, a tener una mayor generación de competitividad y productividad con nuestros recursos humanos más capacitados y pudiendo competir con otros países, con otras regiones, manejando tecnologías más sofisticadas y ofreciendo artículos de mayor valor. Entonces, no podemos dejar de lado que vamos avanzando en ese sentido, probablemente no en la velocidad que queramos, pero vamos avanzando en ese sentido.
En cuanto al tema anticorrupción, y yo entendí diferente lo que comentó Gabriel. Sí, Entonces, a ver si, a ver, yo entendí, sí, de lo que se hablaba era más bien que con todos estos eventos que comentas, de que los temas anticorrupción como que están un poco enlodados aquí en el país, ¿no? Que hay muchas señales de que no estamos avanzando y no estamos llegando a consensos como sociedad, ¿no? Y como sociedad incorporando a nuestras autoridades el tema de que se incluyan en los acuerdos paralelos o en acuerdos adicionales o dentro del mismo tratado temas de anticorrupción es bueno para México, porque eso nos va a jalar, o sea, más allá de que internamente no resolvamos algunas diferencias, pues por presión de fuera y por cumplir con nuestros socios comerciales, probablemente avancemos mucho más rápido. Recordemos también que históricamente, no tengo muy claro por qué razón, hemos sido más buenos para resolver nuestros temas hacia afuera y con nuestras contrapartes a nivel internacional que nuestros temas domésticos. Entonces probablemente la inclusión de cláusulas anticorrupción va a ser una buena ayuda para que nos movamos más rápido en ese sentido, que eso fue lo que yo entendí que Gabriel. No, claro, sí, no lo vi como bache, lo vi más como un tema de positivo, de que si nos imponen algo así, pues vamos a tener que cumplir la rajatabla. Desafortunadamente en México, la mayor parte de las cosas que hemos hecho, los avances en los últimos 30 años han sido porque son imposición extranjera. Es como le echamos la culpa a las cosas buenas, a las cosas malas, pero que ocurren y nos afectan. Mucho de lo bueno que nos ha pasado ha sido afortunadamente gracias a choques externos, ¿no? Entonces, si nos ponen, por ejemplo, va a ser muy fácil. A ver, en Perú, ¿qué se hizo con la corrupción? Prácticamente se adoptó el Foreign Corruption Act, ¿no? Esta ley de corrupción de Estados Unidos, en la cual si una empresa se le acusa de corrupción en alguna etapa de su operación, automáticamente no puede nunca más operar con el gobierno, ¿no? Se quedan vetadas de por vida o quedan vetadas por 10 años. Entonces en Estados Unidos ese es un poco el tema. Entonces si ahora las empresas en Estados Unidos van a tener que, y las mexicanas van a tener que cumplir eso, entonces no van a poder operar ciertas empresas en Estados Unidos con las mexicanas, etc. Entonces esto puede forzar, porque la corrupción no nada más está en el sector público. Sí, mucho está propiciado por el sector público, pero también está en el sector privado, ¿no? Que prácticamente muchos empresarios obviamente siempre lo dicen off the record, ¿no? Que pues no, o sea, la única forma de operar es por esa vía. Entonces es muy desafortunado, pero si se empieza por ahí, la empresa no tiene manera de pagar esto, entonces se le acaba el negocio, el mismo gobierno ya ni siquiera va a poder pedir, ¿no? Entonces ahí puede ser donde se empieza a romper el círculo. Y una cosa que comenté, dije que a lo mejor inclusive esto puede ser más efectivo que otros sistemas internos. El Universal, Leonor Flores. Perdón. Entonces, ¿no es que se esté incluyendo en la renegociación del TLC este tema? No, sí, ¿Sí? está como... ¿Sí se está? Sí. Y no como acuerdo paralelo, sino como parte del tratado, que es muy diferente cumplir un acuerdo a que sea otra parte del Tratado de Comercio, que sea parte del Tratado de Comercio, porque eso te lo pone como ley máxima, ¿no? A nivel de Constitución. Ok. Bueno, y entonces me pueden dar un comentario acerca del Sistema Nacional Anticorrupción, a propósito de que ya pues se supone que entra en vigor y no se tiene pues nada hecho para poderlo instrumentar. No hay ratificaciones en el Senado. ¿Qué efectos podría tener precisamente en este contexto? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción nació con bombo y platillo y con muchas esperanzas para todos los ciudadanos, pero al poco tiempo vimos por dónde iba la iniciativa cuando en el presupuesto no se le asignó ni un centavo. Entonces yo creo que eso ya nos daba con bastante claridad la visión de hacia dónde nos dirigíamos. Entonces me parece que no es sorprendente el que no haya avanzado. Es triste porque definitivamente no abona a la credibilidad de la sociedad hacia el gobierno, y no abona porque sigue siendo una de las fuentes que genera más riesgos para la inversión en nuestro país. Entonces, si ya no lo queremos ver desde el punto de vista social o político, deberíamos verlo desde el punto de vista económico. Creo que es lo más que se puede decir. Es interesante también
también ver que como parte de lo que ha sucedido en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, también ha habido un mayor interés de la sociedad civil por participar. Entonces, así como en muchas otras cosas, no hay solo un lado positivo o un solo negativo. Desde el IMEF hemos impulsado la necesidad de que trabajemos de manera conjunta en mejorar el Estado de Derecho, y el Sistema Nacional Anticorrupción era y sigue siendo una pieza clave para avanzar en ese sentido, así como lo es también la institucionalización a nivel general y la autonomía de las instituciones para opinar y para defender derechos y para incrementar la transparencia de la operación del gobierno. Aquí no nos queda nada más que seguir exhortando a las autoridades a ser más efectivos, a ser más transparentes, a buscar mayor autonomía de las instituciones y a la sociedad civil para seguir participando. Milenio, Silvia Rodríguez. Yo percibo una mejor opinión del panorama económico, pero me gustaría saber cuáles son los riesgos, porque siempre los hay. Yo pensaría en que la inversión sigue estancada y esa se va a reflejar en algún momento en el crecimiento. Bueno, ya hablaron de temas de inseguridad, pero finalmente también sigue latente el proceso electoral del próximo año. ¿Qué pasa con el menor gasto público, que si bien tiene como objetivo lograr esta consolidación y reducir la deuda, también afecta la infraestructura en gran medida, y eso es un detonante también para que lleguen inversiones y para que se genere el crecimiento? Sí, el meollo del asunto está donde lo señalaste, Silvia. El tema de la inversión sigue siendo un tema de preocupación, tanto que por segundo año consecutivo desde el IMEF es el tema en el que se va a centrar nuestra ponencia anual y nuestro evento al que concurren todos nuestros asociados, que este año se va a llevar a cabo en Mérida. Todo el análisis y el programa se va a centrar en cómo incentivar la inversión desde diferentes perspectivas, y aquí todo es un insumo: el tema de inseguridad, el tema de Estado de Derecho, el tema de incentivos fiscales, el tema de facilidades para operar, más allá del entorno macroeconómico. Entonces, la base la tenemos bien, tenemos los indicadores, tenemos un entorno de balance, pero efectivamente el hecho de que no tengamos un incremento en la inversión, de que la inversión pública esté en un nivel prácticamente inexistente, y que también la inversión privada esté de alguna forma detenida, afecta nuestros planes y nuestro futuro en el largo plazo. Entonces es una tendencia a la que tenemos que dar vuelta. Pero como mencionaba, o sea, todos los insumos suman para eso. Si empezamos a trabajar en nuestro Estado de Derecho, si empezamos a trabajar en resolver los temas de corrupción y de su impunidad, si empezamos o continuamos manteniendo un ambiente macroeconómico propicio para la inversión va a llegar. O sea, sabemos que hay un exceso de liquidez a nivel global, los inversionistas están buscando dónde pueden tener mejores rendimientos por sus recursos, y dónde es un tema de análisis de todos. Entonces aquí nuestra ventaja del momento es que si tú volteas a ver a los países emergentes, con todo y los problemas que tiene México, seguimos teniendo una posición privilegiada, no solo desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista de las facilidades para hacer comercio, de los más de 50 tratados y acuerdos comerciales que tenemos con el mundo, desde nuestra ventaja de una mano de obra calificada y muy accesible, competitiva. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué es lo que veríamos como un inhibidor de la inversión? Pues probablemente volvemos a caer en lo que hemos venido tratando, pues no ya de meses, sino de años. El tema del Estado de Derecho y el tema de los costos adicionales que nos genera la corrupción. O sea, fuera de eso, pues estamos en el entorno ideal para invertir. Ahora comentabas al principio que la desaceleración en la inversión la vamos a ver en algún momento en los números de PIB. Tienes toda la razón. De hecho, muy probablemente lo vemos en el segundo trimestre. O sea, el primer trimestre crecimos 2.8 a tasa anual, y si te fijas, la perspectiva que tenemos para todo el año es 1.9. Si bien
promediando los 4 no te da la tasa exacta, de todas maneras tiene que ser que vamos a crecer a tasas menores. ¿Cómo reconcilias eso con el tema de que se ve mejor panorama económico, ¿no? Entonces, algo bien importante es, probablemente el segundo trimestre venga bastante bajo, venga entre 1 y 1.5%, pero que eso tenga que ver mucho, ¿sabes por qué? Uno, reflejando la inversión que tú comentas, pero dos, el tema de efecto calendario, ¿no? O sea, en la Semana Santa del año pasado fue el primer trimestre, este año fue el segundo. Tenemos un efecto que el primer trimestre del año pasado fue año bisiesto. Entonces, la verdad, el segundo trimestre yo creo que va a ser muy confuso, estadísticamente hablando, y lo mejor va a ser ver toda la primera mitad del año con respecto a toda la mitad del año pasado para ver realmente cuánto está creciendo la economía. Ahora, si hay incidencia, todos los recortes que ha hecho el gobierno federal o en su mayoría han sido casi obras de infraestructura, ¿no? Y ahí es donde van a seguir. Entonces, el año que entra, en ausencia de un remanente de operación del Banco de México y que la Secretaría de Hacienda quiere cumplir con esta disciplina fiscal de disminuir el cociente de deuda PIB, pues vamos a tener que tener otra vez superávit primario, y sin ayuda de un remanente de operación de México, pues ¿qué va a pasar? Pues que esos recortes probablemente estén pues digamos orientados a recortar más obra de infraestructura. Entonces eso pues desafortunadamente va a seguir, ¿no? Y hacia adelante, pues yo creo que la bala de plata o lo que puede ocasionar milagros es lo que dijo Adriana: fortalecer el Estado de Derecho. Ahí tenemos que estar, ¿no? En la parte de persecución del delito, dignificar la fuerza policíaca, que funcione, que tenga un plan de carrera, ¿no? Que no sea la última profesión que alguien quiere estudiar, el último oficio. Y por la parte de administración de la justicia, pues empezar, mejorar la calidad, pero empezar por la cantidad. Esta estadística creo que la han comentado con algunos de ustedes en algunas ocasiones, pero ¿cuántos jueces por cada 100.000 habitantes hay en el mundo? Más o menos en promedio son 16. Estoy incluyendo países africanos y otros lugares. En Latinoamérica son 9. ¿Y en México cuántos son? 3.2. Entonces, para empezar, necesitamos jueces, ¿no? En la parte de administración de la justicia. Pero que no sea corrupto, ¿no? Que no Bueno, pues dañen cantidad tanto. también. Estamos cantidad, ¿no? Notimex, Ivonne Martínez. Sí, buenos días. Yo quisiera, respecto a lo que decían de la presentación de los objetivos del Telecán, decía Gabriel que con esto se ganó la primera batalla. Yo quisiera saber si es posible que México gane esta guerra comercial contra el proteccionismo. También que ahondaran un poco más respecto a por qué después de 6 meses que han elevado su expectativa de crecimiento, ahora la mantienen. ¿Qué es lo que están viendo? Gracias. Gracias, Ivonne. Pues dos cosas. Yo creo que sí se ganó esa batalla, que es la más importante. Pero yo creo que más que ganar la guerra, siento que en verdad a la hora de las negociaciones, salvo que haya un mal tuit o un mal comentario, lo que se dan cuenta es que no había ni necesidad de hacer la guerra, ¿no? Entonces, o sea, realmente la parte de incorporación de acuerdos paralelos o si se escribe un capítulo de comercio electrónico, pues son cosas buenas, pero no, o sea, yo siento que más que nada las siguientes batallas van a ser defender nuestro terreno, no tanto ir por otro territorio, ¿se me explicó? Y muchos se van a dar cuenta que no hay mucho que hacer ahí, no hay ni siquiera guerra que batallar, ¿no? Entonces va a ser en ese sentido. Ahora, yendo al tema de la perspectiva de crecimiento, bueno, pues lo que pasa es que Trump sí se llevó algo, o sea, la incertidumbre que duró, tal vez no duró los primeros 100 días como muchos pensaban, ¿no? Del 20 de enero al 30 de abril, pero para mediados de febrero o principios de marzo muchos empresarios habían reactivado proyectos que habían dejado de la congeladora en este periodo de vamos a ver qué pasa. Entonces, pues eso es muy bueno, pero la incertidumbre sí tuvo su costo, ¿no? Entonces ese es el costo, por eso es que ahorita estamos ahí y va a ser muy importante ver este número del segundo trimestre, porque normalmente además a veces se revisa el primer trimestre, etc. Entonces al ver toda la serie, pues yo creo que podremos evaluar si se sube o se deja ahí, pero por el momento ahí lo vemos, ¿no? O sea, como que ya es el PIB absorbiendo el costo de la incertidumbre que tuvo en los primeros meses del año. Aquí no tengo nada que agregar, muchas gracias por su presencia. Esperamos. Muchas gracias.